Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast número 130 de la segunda temporada de Login Seguridad Informática, o lo que es lo mismo, hackeado.com.mx, donde hablamos de ciberseguridad para que todos lo entendamos y estemos ciberseguros. Hoy es martes 18 de abril del 2023 y se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, pero también el Día Mundial del Radioaficionado, que es el día que se celebra con el objeto de reivindicar el trabajo desempeñado por los radioaficionados que día a día prestan su servicio a la sociedad. Bueno, pasemos a la noticia del día de hoy. Y el día de hoy la noticia es que hay que tener cuidado porque hay una campaña de errores falsos de Google Chrome con un malware instalado. En el capítulo de ayer mencioné que todos los días salen nuevas formas y nuevos métodos donde los ciberdelincuentes están pues aprendiendo cosas nuevas para tratar de engañar a los usuarios, y esta nos puede afectar a todos. Este error nos puede afectar a todos, hasta los usuarios más experimentados. Por eso te invito a que compartas este video con las personas que más quieres, las que más le tengas aprecio, para que no caigan en esta trampa. En el famoso blog elhacker.net se publicó un estudio de NTT Security donde reporta una campaña de ataque de malware que se distribuye desde una página web disfrazada de mensaje de error del navegador más utilizado en todo el mundo, que es Google Chrome. Esto se menciona que existe esta página desde noviembre del 2022 y se activó en febrero del 2023. Tiene poquito, pero ya te puede hacer mucho daño. Si no eres tan técnico, pero te interesa saber cómo funciona, te lo voy a explicar a continuación. Ahora, si eres técnico, le puedes ir poniendo pausa a cada pantalla porque te voy a compartir el código que muestra el estudio. Cuando entras a la página de error, que de alguna manera alguna página señuelo te puede llevar a esa página de error, el código interno contiene las instrucciones ocultas para el usuario, donde sin darle clic ni nada, envía automáticamente la conexión codificada a la siguiente dirección, que es gateway.pinata.cloud, etc. Con este código adicional se obtienen las cookies para conectarse y codificar el valor hash MD5. ¿Qué quiere decir? Que se trata de precisamente la página se autoconfigura con otro acceso a través de una llave. De los dos lados existe una llave y para poder acceder tienes que tener la misma de los dos lados. Es como un acceso de login para confirmar que vas a hackear esa página. Bueno, y mientras esto pasa detrás en milisegundos, el resultado es la página de error que simula la de Google Chrome. En ese momento se descarga en tu computadora un archivo .zip que comienza con el nombre de Chrome Patch Neatly, o sea, se disfraza de una actualización de Chrome. Y las instrucciones de este malware es que se descargue el archivo zip con un archivo exe. Es un minero con las siguientes características. La primera, que se duplique con el archivo updater.exe en la carpeta de archivos de programa de Google Chrome, que se filtre e inyecte en el proceso de Google Chrome, que se agregue un programador de tareas y un registro para hacerse persistente, aunque lo quites ahí se queda. Además, que se excluya del análisis de Windows Defender, que cierre todas las actualizaciones de Windows Update y que modifique el archivo host para interrumpir las soluciones de seguridad de Windows. Su finalidad es obtener computadoras como la tuya o como la mía que estén conectadas a internet y así poderlas utilizar como mineros de criptomonedas para este grupo criminal usando tu computadora y la mía. Si no sabes qué es minar en criptomonedas, te lo voy a explicar en 10 segundos. El blockchain es un libro público donde todos los movimientos de compra son registrados y que den la garantía de validez en ese momento. Ese registro requiere hardware y consumo de energía. Se paga una pequeña comisión por registrar ese movimiento al minero. Existen granjas como esta de cientos o miles de equipos que se encuentran minando todo el tiempo. Obviamente esto requiere una inversión grande y gastos fijos de energía eléctrica. Por eso los criminales prefieren convertir a esclavos a miles de computadoras en todo el mundo sin necesidad de comprarlos o de pagar la luz.
Si tú sientes que tu equipo de cómputo es cada vez más lento, precisamente esta es una bandera roja. La manera de cuidarnos es instalando un buen antivirus, revisando con regularidad los programas instalados en tu equipo. Comprueba que las actualizaciones estén activadas, pero no en automáticas, pero sí activadas. Si tu computadora hace cosas extrañas, no la pases por alto. Mejor corre un análisis completo del antivirus y comprueba que no tienes un virus. Implementa el plan de respaldos. Y por último, síguenos en este canal porque te damos información que cura. ¿Y tú cómo cuidas tu computadora? Por hoy ha sido todo. Por favor, déjanos tus comentarios y si te gustó este podcast, dale like para seguir generando contenido como este. Nos vemos mañana con más información de ciberseguridad para que todos estemos seguros. Así es de que, hasta mañana. Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx.